Mis hermanos queridos, un cordial saludo para ustedes. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos hoy a finalizar el capítulo número 6 del Evangelio. Después de que Lucas nos ha descrito el nacimiento, la infancia, la juventud del Señor, Él nos ha introducido a todo lo que significaba el inicio de su ministerio, su bautismo, su tentación. Y a partir del capítulo 4, hemos entrado de lleno a ver al Señor predicando, enseñando, haciendo milagros y mostrando a los que ahora serán sus discípulos la misión del reino que Él venía a ejercer. Hemos visto la elección de esos discípulos, primero 4 pescadores, después el llamado de Leví, después la elección de entre los discípulos de los 12 apóstoles. Y a partir del capítulo número 6 en el que estamos, empezamos a ver ese sermón que iba muy dirigido primeramente a los discípulos que estaban con él, el sermón del monte, que Lucas sintetiza, Mateo lo hace un poquito más amplio, pero que revela los propósitos del reino de Dios. Vimos la bienaventuranza de pertenecer al reino de Dios y los ayes de no estar en ese reino. Y empezamos también a ver unos mandamientos alrededor y unas instrucciones alrededor del amor, el amor a Dios y el amor también al prójimo. Y precisamente este capítulo termina hablando de la construcción del reino. Entonces vamos a leer a partir del versículo número 46, mis hermanos, hasta el 49. De manera general leámoslo y empieza con una pregunta. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y la idea general que vemos en el texto es la de construir. Jesús, que era un carpintero, esa era su profesión, era su oficio. Y esa tarea de la carpintería abarcaba un campo mucho más general, muy parecido a lo que hoy llamaríamos un maestro albañil, que no solamente se dedicaba a la madera. Está terminando el Sermón del Monte hablando de construir. Y aquí hay puntos importantes para empezar. El Señor nos está diciendo que construir, y Él era un especialista en eso, construir tiene que ver con oír instrucciones, con seguir un manual, con seguir a alguien que sabe mucho más sobre el tema y obedecer todas las cosas que esta persona indique. Entonces vemos que hay que oír y seguir, hay que seguir instrucciones. Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola de Pablo a él, capítulo 6, versículo 19, que Timoteo debería atesorar para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea que Timoteo tenía que estar muy atento. Lo segundo que nos dice el Señor es que hay que tener mucho cuidado con la selección del fundamento. No todos los fundamentos sirven y siempre hay que tener un fundamento. Eso es esencial. Hay que construir sobre un fundamento sólido. Pablo, mis hermanos, le dice a los corintios que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es quién? Que es el Señor Jesucristo. Cuando muchos en la iglesia de Corintio estaban siguiendo hombres, estaban siguiendo ya fuera al mismo Pablo, a Apolos, a Cefas, a Pedro o a cualquier otro. No, el fundamento que había sido puesto para la iglesia era el Señor Jesucristo. Y uno tiene que seguir ese llamado que el Señor le ha hecho a través de Cristo. Hay que construir sobre la roca y eso requiere la habilidad de un buen fundamento.
Y lo tercero, mis hermanos, que el Señor va a resaltar es que hay que calcular el costo. Eso es esencial. En Lucas, que estudiaremos más adelante, 14:28, el Señor nos habla de que el creyente debe calcular el costo del discipulado. Y nos dice, oye, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti, diciendo, este comenzó un edificio y no pudo terminar. Entonces, todo este cuadro de la construcción pues nos habla de que toda persona, mis hermanos, está construyendo. Y lo que nos dice toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es que solo existe un fundamento para la vida y es el Señor Jesucristo. Él es la roca sobre la que los individuos van a construir una vida que sea fructífera, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Y cada persona, mis hermanos, pues construye. Y hemos visto pues que este discipulado tiene un costo, que seguir a Jesús presupone un costo. Fíjate lo que dice el versículo número 46. La pregunta del Señor es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y mis hermanos, el fundamento pues de ese discipulado es la obediencia, hacer lo que Jesús dice, seguir las instrucciones es sumamente importante, no hay un sustituto para eso. Si la persona quiere ser un seguidor de Jesucristo, esa persona tiene que estar muy atenta a hacer lo que Jesús dice. Porque fíjese que en este pasaje, en el versículo número 46, los dos constructores en este caso, llaman a Dios o llaman a Jesús Señor, Señor. Y eso va a ser bien importante. Ambos oran, ambos llaman al Señor, ambos testifican ante otros que Él es el Señor, están anunciando, y ambos son conocidos como seguidores de Jesús. Entonces no está hablando de dos personas, una que rechaza a Jesús directamente y otra que lo afirma como Señor. No, está hablando de dos personas que dicen ser discípulos. Pero Jesús cuestiona algo en una de ellas, la desobediencia y la deslealtad. Entonces es claro aquí el Señor en decirnos que una profesión de palabras, solo hablar del Señor, Señor, no es suficiente, ni es suficiente cuantas veces alguien repita eso. Nosotros en el libro de Mateo 7 tenemos algo similar donde muchos decían, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos tales cosas, hicimos milagros, sacamos demonios, y el Señor responde con unas palabras muy fuertes, nunca os conocí. Y estas personas tenían el convencimiento de que Jesús realmente los conocía y es tal vez la escena más dramática de todo el Nuevo Testamento, ver a personas engañadas. Y aquí el Señor da la clave y tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con reconocer al Señor no solamente con palabras, sino reconocer al Señor a través de obedecer las instrucciones que Él nos da a cada uno de los discípulos. Entonces, pensando en estos dos constructores, que sabemos que son dos personas que llaman al Señor, Señor, el Señor hace una comparación y vamos a ver pues un poquito las diferencias entre ellos. Podemos ponerle como un título para recordar a esta meditación, el fundamento correcto. Vamos a ver dos punticos bien importantes. El primero es que el discípulo construye con fundamento, para que nos acordemos. Y el segundo es que el religioso construye sin fundamento. Alguien que piensa que sigue al Señor, pero realmente está siguiendo una religión. Entonces, mis hermanos, empecemos hablando cómo el discípulo construye con fundamento. Y aquí en el versículo número 47 nos da tres claves de lo que el verdadero discípulo hace.
Fíjese el versículo 47. Todo aquel que primero que hace, viene a mí, dice el Señor, viene a mí. Y además de venir al Señor, ¿qué hace? Oye mis palabras. Y además de venir al Señor, de oír sus palabras, ¿qué más hace? Hace las palabras del Señor, las obedece. Esta es una característica fundamental del discípulo, mis hermanos. Y aquí estos tres verbos de venir, oír y hacer nos ayudan mucho a evaluar nuestra carrera del discipulado. Finalmente el Evangelio llegó a nosotros de la misma manera, por una circunstancia, por una persona que nos habló, por algo en nuestras vidas en un momento dado, el Señor hizo que nos acercáramos a Él. De alguna manera nos sedujo. Y en ese momento oímos las palabras del Señor, oímos el Evangelio. Oímos que éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos enemigos del Señor, que estábamos separados de Él y que no había ninguna cosa que en nuestra propia fuerza, en nuestra propia moralidad, pudiéramos hacer para acercarnos a Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que había un camino que había sido abierto por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese era un camino exclusivo. Solo por medio de Jesús podíamos acercarnos al Padre. Porque de tal manera Dios había amado al mundo que había dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y entonces esa invitación del Señor a través de su palabra, o la rechazamos o la aceptamos. Y mis hermanos, el Señor por su Espíritu nos convenció de juicio, de pecado, de justicia, para realmente ver la alternativa del camino de Cristo como verdaderamente es, como el único camino de salvación, el único camino al Padre. No hay ningún otro camino. Y por ejemplo, Romanos 9, que es un versículo clásico que me acuerda de esos tiempos, me decía a mí, oye, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces fíjate que sí había un reconocimiento del Señor como el único camino y un conocimiento que era profundo en el corazón para verle a Él como el único camino, el único que había resucitado, el único que podía dar vida eterna. Entonces, venir al Señor, oír sus palabras y hacerlas era el principio del nuevo nacimiento en la vida de todo creyente. Todo creyente, dice también Efesios 1:13, que escuchó el Evangelio, lo aceptó o lo rechazó y ahora es parte del reino de Dios o está lejos del reino de Dios. Y así creo que todos los creyentes empezamos nuestro camino. Pero ese camino continúa y ahí empezamos a construir finalmente una vida. Porque aquí ya vemos en el versículo 48 que dice el Señor desde el 47, os indicaré que el discípulo verdadero, el que viene, oye y hace las palabras del Señor, y así empezó, es semejante ¿a quién? Bueno, a un constructor, a un hombre que edifica una casa. ¿De qué manera? Cava hondo y pone el fundamento sobre la roca. Mis hermanos, todos los discípulos estamos en un camino donde estamos construyendo nuestra vida. Y el Señor, como veíamos que es un constructor hermoso y sabio, nos dice que para construir sobre la roca que es Él mismo, pues hay que ser muy sabio y hay que oír instrucciones. Y hay que leer el manual. Y hay que, además de entenderlo, de oírlo, de buscarlo, de analizarlo, de meditarlo, pues hay que poner en marcha el manual, hay que ponerlo en práctica. Y entonces el propio Hijo de Dios es el que nos enseña a construir. ¿Y de qué manera? Fíjate que aquí hay una palabra que está solo aquí en Lucas, que en los versículos paralelos de Marcos o de Mateo no están.
y es que el hombre edifica una casa ¿de qué manera? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y esto sin lugar a dudas, mis hermanos, pues es clave. Porque esta actividad, mis hermanos, sin lugar a dudas demanda esfuerzo, demanda energía, demanda un costo para construir, demanda ese anhelo de buscar la roca y de construir sobre ella, que es el mejor fundamento. Aún hoy los mejores constructores saben que un edificio, una casa, pues va a estar, claro, totalmente protegida si se hace sobre la roca. Entonces fíjate que el constructor escoge la roca para su fundamento, él la busca, tiene que cavar hondo, tiene que esforzarse por buscar ese fundamento todos los días, no es algo casual. Y este constructor pues estaba dispuesto a dedicar el tiempo, el esfuerzo y el costo para cavar en la roca. ¿Qué iba a sostener su casa? ¿Qué iba a sostener su vida? La roca. Pero mis hermanos, esta persona, y es el llamado del Señor para nosotros, está muy consciente de lo que significa ese fundamento para su vida. Y pues Cristo, mis hermanos, es el único fundamento donde vamos a construir y vamos a ver resultados buenos, resultados positivos, porque el Señor pues es una piedra viva, y cuando venimos a Él como piedra viva, dice la primera epístola de Pedro que somos edificados como casa espiritual. Y hay antecitos en primera de Pedro 2:5, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y mis hermanos, de la vida cristiana se trata de la búsqueda del Señor todos los días. Aquí nos dice que la palabra del Señor es una leche espiritual que nos hace crecer, nos hace construir sobre la roca, nos hace construir sobre fundamento firme. Entonces las disciplinas espirituales, mis hermanos, nos permiten estar andando cerca del Señor. La lectura de la palabra en sí misma no es piedad, pero la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra, nos va a permitir estar andando cerca del Señor y así que Él mismo produzca en nosotros una vida de piedad, una vida de amor por Él. Porque fíjate que la obediencia que el Señor demanda no es una obediencia simplemente externa, que era la obediencia muchas veces enseñada por los fariseos, al cumplir ciertos ritos, al hacer ciertas actividades. No, aquí hay una persona que está buscando ahondar y buscar qué es lo que agrada al Señor. Efesios 5:7, buscando siempre todo lo que agrada al Señor. No lo que agrada tal vez a las personas alrededor, no, lo que agrada al Señor. Y aquí vamos a ver el resultado de haber construido sobre la roca. Dice el versículo, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y es la conclusión a la que llega Lucas. Mis hermanos, el verdadero discípulo permanece. La casa, que es la vida de cada uno de los discípulos, pues edificada en el Señor, va a resistir las tormentas de la vida y de la eternidad. Y me llama la atención algo, y es que la vida del discípulo no está exenta de tormentas. El solo hecho de haber construido sobre la roca no significa que no vendrán tormentas. No significa que no vendrán dificultades. De hecho, mis hermanos, es porque las tormentas vienen que el que construyó sobre la roca puede de alguna manera saber que construyó sobre fundamento firme, sabe que en la tierra llueve sobre justos e injustos.
Y pueden venir muchas clases de tormenta durante la vida que estamos construyendo, mis hermanos. Enfermedad, sufrimiento, malos tratos, tentación, quejas, desilusión, accidentes, tensión. Muchas cosas en esta vida pueden volverse una tormenta, pero la promesa del Señor es que la casa no se podrá mover, porque estaba fundada sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre la roca. Entonces, mis hermanos, no hay otro fundamento en que se pueda construir que pueda producir la paz, la tranquilidad, el gozo que construir sobre el fundamento de nuestro amado Señor Jesús. Y esta construcción sobre la roca, pues sin lugar a dudas, mis hermanos, nos va a hacer ver que necesitamos de esa roca finalmente para hacer todo lo que es agradable al Señor. Nadie puede construir aparte de ese fundamento. Puede tener muy buenos ladrillos, muy buenas tejas, muy buena hierro para construir, pero si no está en Cristo, mis hermanos, todas esas cosas finalmente se van a destruir porque están hechas finalmente en la carne. Cuando vengan las tormentas, pues mis hermanos, ¿qué quedará? Y es lo que vamos a ver en el segundo tipo de persona, la persona tal vez religiosa, que construye con muy buenas cosas aparentemente, pero no tiene un buen fundamento. Es más, no tiene fundamento. Entonces, para empezar a hablar de la persona, del religioso que construye sin fundamento, vamos a volver al versículo número 47, porque nos dice que el verdadero discípulo es ¿quién? Todo aquel que viene, oye y hace. Viene, oye y hace. Pero el versículo 49 nos empieza diciendo que este hombre seguramente vino porque él oyó, pero fíjate que no hizo la voluntad del Señor, no hizo conforme a lo que había escuchado o a lo que había oído. Y esta persona en la que está hablando el Señor es una persona que tal vez escuchó el Evangelio, tal vez vino para escuchar el Evangelio, pero realmente no aceptó el Evangelio. No aceptó porque es una verdad a veces muy dura para el corazón, que seamos despojados de toda esperanza en nosotros mismos y que nuestra esperanza tenga que estar para salvación solo en Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz. Entonces es alguien que tal vez fue engañado y puso su mirada en lo que podía hacer para salvarse. Esta persona, ¿qué está haciendo? No hace lo que Cristo le dijo, ignoró lo que Cristo le dice en el Evangelio, que crea en él, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y empieza a fundamentar su construcción en otras cosas. No piensa en las consecuencias. Y la misma comparación hace con esta persona el Señor, porque nos dice que el que oyó y no hizo es semejante al hombre que también edificó su casa sobre la tierra. ¿Y de qué manera lo hizo? Esta fue una casa, mis hermanos, sin fundamento. Está buscando construir una casa. Tal vez escucha las instrucciones, tal vez escucha los parámetros, pero no construye de la manera que el Señor le ha dicho. Y aquí vemos algo muy importante. Este hombre no acabó. Este hombre fue necio. Y aquí está ilustrada un poquito pues la profundidad de la necedad del hombre. ¿Por qué no acaba? Bueno, porque edificar sobre la roca lleva demasiado tiempo, lleva esfuerzo, es algo de todos los días. Entonces este hombre falló en prever, en considerar el futuro y tal vez quiere hacerlo por un camino más fácil. Y esta persona, pues sin lugar a dudas, finalmente dijo, es posible construir una casa sobre la roca.
Y tal vez una casa muy bonita, no nos dice de qué tipo eran las casas porque aparentemente eso no tiene importancia. Las casas por fuera se veían bonitas, pero claro, lo que no se veía realmente de las casas era lo que tenían debajo del suelo, que es sumamente importante y es donde los constructores a veces invierten mucho dinero, dinero que no se ve, que tal vez alguien diría, mejor invertir ese dinero en unos buenos ventanales, en unas lindas puertas, en unos muy bonitos terminados y no invertirlos en los cimientos. Y esto, mis hermanos, pues se puede hacer una casa sobre el suelo muchas veces muy hermosa, pero esa casa no va a permanecer porque esta persona ignoró las instrucciones del maestro constructor, no oyó al maestro constructor. Y la consecuencia de no oír, pues es que esta casa va a caer. Ahí nos lo dice el final del versículo. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fue muy grande la ruina de aquella casa. Ahí se van a probar verdaderamente la fortaleza de esa casa. Ahí es donde realmente pues va a brillar la roca. ¿Sobre qué estaba sostenida la casa? Fue grande la ruina de esa casa. Mis hermanos, la obra de todo hombre será manifiesta. Nuestra obra será probada en esta vida mediante muchas pruebas. Y en la vida venidera, dice también la Escritura, por Cristo. Será grande pues la caída de una vida que no está construida sobre el Señor. Y mis hermanos, como creyentes aún podemos, aunque nuestra salvación está firme en Cristo, podemos estar construyendo una vida de santidad sobre algo que no es un fundamento verdadero. Y fíjate que la persona que construye sobre la tierra, sobre la arena, se aferra pues a una falsa confianza. Su fe y su confianza están en algo erróneo. Tal vez pueden ser las riquezas, dice Proverbios 11:28. Tal vez pueden ser el propio corazón, que es necio y también puede engañar. O tal vez puede ser por la religiosidad de hacer las cosas externamente, pero sin estar buscando la leche espiritual no adulterada, en la cual es la única que habrá edificación. El Señor nos ha dejado, mis hermanos, estas disciplinas espirituales como medios para cavar hondo. Y muchas veces requieren exactamente eso: disciplina, esfuerzo, dedicación, inversión, negación de nosotros mismos. Pero mis hermanos, sin lugar a dudas tendrán un resultado grande, y es que estaremos cavando sobre la roca. Entonces queremos amar más al Señor, anhelamos amar más al Señor, pero eso significará andar más con Él, conocerle más, y el Señor por su Espíritu producirá los frutos en nosotros mismos en la manera en que permanecemos en Él. Entonces nuestra tarea es en todo estar muy atentos, estar con los ojos muy abiertos, estar muy alerta, porque finalmente lo que le pasó al hombre que construyó sobre un fundamento inexistente es que no estuvo precavido, es que se durmió, como lo decimos, en los laureles. Es que simplemente pensó que relacionarse con el Señor era tener tal vez una actividad a la semana, o tal vez en algún rito descansaba el construir esa casa, y simplemente se volvió una actividad para hacer, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, y aquí el llamado del Señor es a que estemos alerta, a que velemos, a que, como las vírgenes sensatas, estemos muy atentas a lo que estamos haciendo, en qué estamos edificando, qué va a significar edificar sobre la roca. Y en medio de las pruebas, pues veremos
realmente el fundamento de nuestra fe como firme por la gracia del Señor. Veremos que la paz en medio de la prueba, el gozo en medio de la adversidad, el descansar en el Señor aún en medio tal vez de la enfermedad, de la pérdida, pues van a ser para la gloria del Señor, porque finalmente el amor del Señor se manifestará en todas estas actitudes que han venido como consecuencia, como fruto de andar con el Señor, cavando día a día, cada día, como el Señor nos instruye. Entonces, mis hermanos, que el Señor sea abriendo nuestros ojos, mostrándonos dónde estamos cavando, de qué manera lo estamos haciendo y si es de gloria para el Señor. Y que el Señor nos esté mostrando nuestro propio corazón para reconocer si en algún momento estamos edificando sobre un fundamento inexistente, un fundamento ineficaz, y volvamos para construir sobre el único fundamento que es el Señor Jesucristo. Y con esto pues finalizamos la meditación, mis hermanos, en estos versículos preciosos. El Señor les continúe bendiciendo. Un gran abrazo para todos. Chao.